hay que llegar puntual. Mira cómo dice, ya la banda se emociona, porque el profe ya está aquí. Vengo a sofocar las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si. El solfeo a mí me encanta, y los acordes del sonar. Y con las blancas y las negras, que te voy a impresionar. Dice, a la escuela Hay que llegar puntual. hay que llegar puntual. El año hay que llegar puntual. ¡Buenísimo, catedrático! ¿Cómo está? Carlos Otero. ¿Cómo anda? Saluda al maestro de orquesta Pitbull Bonco Quiñongo Farruko Stradivarius Bash. Una eminencia en el solfeo, la estafa musical y gran conocedor de todas las notas. De las notas musicales, me imagino. No, de todas las notas, que tú sabes cuando me voy de party cojo todas las notas. Yo Todas. las he visto, yo las he No, visto. todas las notas de whisky, cerveza, tequila. ¿tú sabes Sí, qué? eso, claro. Además, estoy estudiando ¿Qué? a los grandes de la música clásica para vincularlo, oye esto, al lenguaje callejero y los delitos que cometen los hurtadores, estafadores, pero decentes como yo. No, está diciendo una barbaridad. ¿Qué cosa? ¿Cómo tú vas a mezclar a los grandes de la música clásica en una conversación callejera? Mira, ¿Qué es eso, Bongo? eso es fácil. Ahora mismo, facilito, ahora mismo yo estoy aquí parado, mira, tengo la pizarra aquí. Ahora mismo yo puedo estar aquí parado y aplicando la música clásica con el lenguaje de la calle. Yo te digo, Otero, conmigo tiene que estar a la Vivaldi, porque yo sí vigilo donde te vas a parar. Y si Strauss, aquí al lado mío, en lo que cierres y abras los ojos, tu billetera se puede Stravinsky para yo facharte todos tus verdis. ¿Viste? ¿Viste? Es increíble. Aplicando la música clásica con la delincuencia. ¿Lo estás haciendo? Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la música realmente no muchas veces está en la calle. Claro que sí, ¿cómo que no? No. Claro que sí. En el lenguaje de la calle no. Bongo. Sí, está en el lenguaje de la calle. Acuérdate que yo soy de la República Negrocrática de Santo Suárez y en mi barrio, en medio solar cualquiera se para y todo el mundo dice que esto sí se puede utilizar. En la calle tú puedes utilizar siempre la música. Te paras en medio de la calle, ¿quieres que te lo explique? A ver, ¿cómo Tú te lo paras en medio de la hacer? calle. Hay gente que yo he visto en mi solar que se han puesto y dicen, oye, al trompeta, así le dicen, mira, al trompeta que me chivateó, que yo lo vea nada más que echándome para adelante, y si no me viene a tocar un 3, le meto un piano que le rompo el güiro para que aprenda que a mí me ronca la marimba. ¿Viste? ¿Viste que eso es una manera de aplicar la música con la guapería? Eso es verdad, Dime. eso es verdad. Ven acá, Bongo, ¿por qué te dio ahora por el lío de la música si tú estabas en otra onda? ¿Qué fue lo que te motivó? No, es que me metí ahora a estudiar un género musical muy difícil, mi hermano. ¿Difícil? Un género muy difícil que es el ¿Qué? reggaetón. El reggaetón. Que más que género es un degénero, porque hay una cantidad de generados haciendo eso que te dan ganas de meterle un tiro. No estoy de acuerdo contigo. Hay mucha gente que canta buenos reggaetones, están haciendo buenos temas, están pegados y que la gente baila muchísimo. Brother, pero eso es lo que hay en la calle con el reggaetón. ¿Con quién? Con el reggaetón. Es una epidemia. Y aparte tú no ves en las redes sociales como todo el mundo empieza a guapiar usando cosas de reggaetón. Es No, verdad, porque bueno, si te oíste a Lucy, esa que empieza. No, porque se te bajó la memoria. Y que sí, que no sé qué más, que yo sí soy el único que canto con el distinguido. Para cuando alguien se meta nada más con eso conmigo, ¿vale? Lo voy a enseñar a respetarme, para que sepan que hay que respetar al señor Binyón. Bongo. Dime. Eso de guapería con reggaetón. Dime. No entiendo nada. Eso no Esto es- está muy complicado. Para nada es complicado. Mira, date la idea que yo voy a meterme, me voy a parar con las redes sociales y voy a discutir en lenguaje de reggaetón. Va, y yo digo cualquiera. Tú fuiste que tú me provocaste. A ver. Te voy a decir, ve acá tú acá, te voy a aplicar y te voy a decir, tú eres un buscapleito. Te voy a decir, oye, quítame a este señor de aquí que este es más clásico. Voy para el reggaetón ahora. Quítamelo, diga bien ahora. Le voy a decir al tipo, ponme ahí que viene ahora. Habla tú, muchacho. Oye tú, micha bien lo que te voy a decir. Micha bien y escúchame bien, y a mí no me esté buscando las coscuyuelas, porque yo sí pongo la cosa maluma en un 2x3 y me fajo con los 4. Y si tengo que arrastrarlo por la calle 13, lo hago si es necesario. O si tengo que chacar, prefiero cortarte también. Yo sé que ustedes son gente de zona, pero no se metan en mi bambino y no vengan a hacerse los nachos conmigo, que yo sí me pongo farruco y los mando a todos para casa de la Pitbull. Así que, por muy sinvergüenza que sean, no se tiren, que yo soy un daddy de la calle, que siempre tiene un plan B, y pueden estar seguros que los voy a aniquilar uno a uno. Así que escuchen a la voz de la experiencia, que yo no soy un baby rasta cualquiera.
cualquiera. Yo soy Bonco Quiñongo, el que anda con Otero. Y ya lo dice el dicho, Ivy Queen anda y te diré quién eres. Oye, ¿cómo me quedó? ¿Cómo me quedó? Aguanta. Entonces está muy bueno. Ey. Lo que no entiendo es por qué me metiste a mí en el potaje este de reggaetón. Yo no soy reggaetonero. Sí, pero lo puedes hacer en Cantar a Día. Tú ahora mismo te puedes meter a reggaetonero. No, Bonco, yo ¿Por ni qué? canto, ni bailo, ni soy afinado, ni compongo bonito, ni nada de eso. Por eso mismo es que puedes ser reggaetonero. Aprende que yo no soy eterno. ¡Música! ¡Música!